a El Taller del Gnomo. Cuando yo descubrí esta manera de trabajar que tenían en el CREPI, en Zona 84, aquello estaba muy lejos de mis posibilidades como niño. Yo seguí dibujando mis historias humorísticas hasta los 14 o 15 años. Yo seguí dibujando humorístico. Fue a partir de los 14 o eso, ya te digo, 15 años, 16, cuando ya me centré en aprender un poco de anatomía y imitar a todos estos autores. Pero hasta esa época, bueno, ni se me había pasado por la cabeza que yo pudiera dibujar así. Era muy difícil que yo llegara al nivel que estaba viendo en esas publicaciones. Ok, entonces digamos que tienes 5 o 6 años que te la pasas produciendo, más que nada haciendo lo que le llamamos acá en México horas nalga, ¿no? Haciendo trabajo, copiando el estilo de otros, o ya empezaste a generar cosas tuyas antes de los 15. No, esto es un periodo donde trato de aprender, de dibujar mucho, participar en concursos en los que participaba, y en infinidad de ocasiones pues mis trabajos no eran ni seleccionados siquiera, pero luego me encantaba ir a las exposiciones inaugurales a ver quién había ganado y qué tipo de dibujo hacía, y eso me orientaba y me motivaba mucho. Sí, los concursos. O sea, ya te digo, hasta los 15 años no empecé a dibujar cómic figurativo. Siempre estuve haciendo cómic en blanco y negro. Recuerdo que con 12 años o 13 o así, mi profesor de literatura ya me empezaba a decir, porque él me vio dibujar, ¿no?, páginas humorísticas. Yo tenía un personaje que era como Super López, ¿no? ¿Sabes? Super López de Jan. Y yo tenía mi Spiderman. Yo tenía mi Spiderman humorístico. Super López era DC, pues yo era Marvel, ¿no? Yo tenía mi personaje y me empezaba a preguntar mi profesor de literatura, que por cierto, el Mu Capullo se quedó con todas esas páginas y esos originales. Me decía, pero ¿tú no haces páginas de cómic en blanco y negro? Y yo le decía, sí, yo tengo cómic en blanco y negro. Y yo a los pocos días a mi profesor de literatura le traía cómics en blanco y negro, pero seguían siendo humorísticos. Y me decía, no, pero yo no me refiero a esto. Yo me refiero a otra cosa. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar, digo, ya sé a lo que se refiere este señor. Claro, es aquello que vi yo en la casa de mi amigo, del chico que eran los crepis y tal. Entonces ahí sí que ya empecé un poco a preocuparme por dibujar en cómic figurativo, ¿no? Ya más realista, y dejar aparte lo humorístico. O sea, a raíz de... Bueno, es que... Digo, ya uno sí, como adulto... me abrió un poco los ojos, enfoque, sí. ¿no? Me abrió un poco los ojos en aspecto para investigar, no sé a qué se refiere. Entonces ahí ya empecé yo a preocuparme por hacer un poco más de cómic serio, digamos, entre comillas. Okay, y entonces ya ahí ya decides que a los 15, 16 ya decides que quieres tener una formación artística, por así decirlo. Sí, o todavía mira, mi formación artística es autodidacta, ¿no? Mi formación artística. De hecho, mi padre era pintor, ¿no? Mi padre era en un principio cuando yo nací era un pequeño empresario que le iban muy bien las cosas. Empresario, comerciante, digamos, ¿no? Tenía una cadena de tiendas de papeles pintados, de pintura industrial para pintar casas y todo esto. Y le fue muy bien. Mi padre era en aquella época, después de... Bueno, todavía estaba el franquismo, claro. Pero en aquella época tener un Ford Mustang era impensable.
pues mi padre tenía un Ford Mustang. Y te estoy hablando que tenía pues era muy joven, creo 25 años así. O sea, mi padre empezó muy bien. Tenía una Ducati, tenía un Alpine, un chalet, o sea, le iba muy bien. Y de la noche a la mañana, no sé qué pasó, si es que los negocios fueron mal, los descuidó o quiso cambiar su vida. Y ya entonces conocí a mi padre como pintor. Para mí fue un shock porque más adelante yo relacionaba, nos fue tan mal después en mi familia que yo relacionaba miseria con arte. O sea, imagínate. Pero volviendo a lo que tú me decías de mi formación, ahí sí que puedo sacar algo positivo, y es que siempre he tenido materiales para poder experimentar con ellos. Yo podía siempre coger unas acuarelas, quitárselas a mi padre o unos óleos y tal. Y te estoy hablando de una edad de 6, 7 años así, que recuerdo que incluso mi padre, antes de entrar a estudiar al cole, a segundo de GB, o sea, segundo de GB, pues son unos 8 años, así, 7, 8 años, más o menos. Pues yo recuerdo que antes de ir a clase me iba con mi padre a pintar. Me llevaba al campo y me dejaba una madera, la pinchaba con las chinchetas la página en blanco la pinchaba en una madera con las chinchetas y dibujaba mis acuarelas del natural. Y esa fue uno de mis inicios en lo que te dice mi formación casi autodidacta. Ok, oye, bueno, me has dejado sin palabras. Oye, pero sí, entonces digo, no quiero ser grosero, pero por ejemplo, aquí en México sí es muy dado de que te dicen, es que me voy a dedicar a esto del arte, y que es casi por regla te dicen no porque te vas a morir de hambre, como dicen acá y todo eso. Pero entonces tú lo viviste en el sentido de que, o sea, literal, de que tu papá le entró la vena de convertirse en artista, que supongo que ya a lo mejor lo arrastraba de su juventud, pero yo relacionaba arte con miseria. De hecho, yo aborrecía la pintura por eso. ¿Y nunca le preguntaste? Bueno, no desconozco, no sé si tu papá siga vivo todavía. Pues, mira, antes de que diga con la pregunta, de decirte que hace un par de años o así ya falleció el hombre. Lo encontraron yo ya tenía poca relación con él, pero lo encontraron en su apartamento en el suelo. Tenía una relación con una prostituta, la cual vendió a sus espaldas toda su obra y lo encontramos ya, que el pobre ya murió en un hospital de monjitas, allí bastante solito. Wow. Y esa fue, ya ves, una historia en sí misma. Sí. No, pero yo lo que te iba a preguntar es de que si le habías preguntado por qué le dio por dedicarse al arte, y me acabas de soltar, me acabas de dar un puñetazo en la cara. Mira, con esa historia que me acabas de contar. Él siempre decía que no sé por qué esta decisión que había tomado la veíamos mal, porque él en realidad decía, yo es que he dado la espalda a la riqueza, decía eso. Sí, esa era su respuesta al por qué te has dedicado al arte. Por eso, porque él, ya te digo, es que él empezó desde muy jovencito y terminó saturado de las cosas materiales, supongo, y le dio un vuelco a su vida, nada más. Él decidió tomar un camino y así fue, aunque eso repercutió sobre sus hijos, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí, no es mi intención meterme, o sea, en esa situación, discúlpame. No, oye, casi te estoy dando una idea para que hagas otro podcast que sea un gabinete de psicología, ¿no? Para artistas. Y que te soltemos ahí todo y nos quedemos tan a gusto.
Sí. Oye, y entonces, bueno, aquí me la complicas un poco porque entonces, si no tuviste formación artística, todo lo que haces entonces es práctica. Bueno, a ver, no al 100%, ¿vale? Porque he tenido en mi vida algunas cosas que han sido, no te diría, bueno, cosas muy importantes y apoyos muy importantes a mi formación. Casi al 100% sí que ha sido autodidacta. Pero me ocurrieron cosas en la vida que fueron, no sé cómo decirte, como másters, ¿vale? Vale, formación. Mira, la primera formación que tuve fue en animación. Pero esto, como ya te digo, no me lo consiguieron mis padres, me lo conseguí yo. Yo estaba en el instituto y en una de las ferias que hacen en Madrid, se llama Juvenalia, que son como ferias para divertimento de los niños, ¿no? Y la hacen en Navidad. Ahí descubrí que había unos estudios, ¿vale? Que eran de animación. Aquí en España eran súper importantes. Estos eran Moro Studios. Estos hacían mucha animación publicitaria, pero eran sobre todo muy famosos porque había una animación que era la que nos mandaba a dormir a todos los niños aquí en España, ¿no? La familia Trelerí. Sí, aquí en México también. Ah, vale, muy bien. Pues estos estudios que también hacían pues una animación muy famosa, que era la que presentaba un programa concurso que se llamaba Álbum 23, pues hacían esas animaciones de una calabaza, de una bota, que eran las mascotas del concurso. Pues a los 14 añitos tuve la oportunidad, y esto se lo tengo que agradecer a mi madre, que es muy cabezona, en unas vacaciones de Semana Santa, tuve la oportunidad de que me acogieran allí en los estudios y estuve como 3 días haciendo animación. Me pusieron allí en un rinconcito con una mesa de luz giratoria, aquella la típica de los animadores, ¿no? Conocí a Luis Moro, a Fernando Moro, y fueron unos días muy agradables en los que estuve allí aprendiendo animación. Solo fueron 3 días, pero eso a mí ya fue un input muy importante para mi vida. Más adelante, ya estando en el instituto, y otra vez en una feria de estas para niños, acudí a otro stand que era una escuela de animación. Entonces hice allí una prueba y me dijeron que acudiese era como una academia. La academia es de Emilio Luján padre, porque ahora la regenta el hijo, un gran animador también. Y recuerdo que iba, después de salir del instituto, una vez a la semana, iba una vez allí a seguir aprendiendo animación. Yo no podía pagarme las clases, ¿no? Pues entonces hicimos un intercambio. Yo trabajaba con él digamos allí en la academia, hacía intercalación para series y nada más, y podía seguir aprendiendo. Y eso fue otro de los inputs importantes. Pero ya ves que son de animación, no son de dibujo. No son de dibujo. Ok, entonces sí. Ahí podemos decir que ahí es donde empieza tu carrera profesional, por así decirlo, ¿no? Ya independientemente, digo, que sea como cómico, o sea, ahí ya empezaste pues animando, ahí es donde tomas las bases, ¿no? Porque ¿qué hacías? ¿Fondos? No, allá hacía animaciones sencillas e intercalaciones. Estaba ahora, creo que estaban haciendo una serie que se llama Los Trotamúsicos, Los Mundos de Yuppie,
y recuerdo que hacía animaciones, no eran muy complicadas, y hacía pues también intercalación, que eso era, pues a mí me vino muy bien para comprender un poco los procesos de la animación. Ok. Uh-huh. Sí, y el proceso de animación es completamente, uno podría imaginar de que pues bueno, la animación y el cómic son muy parecidos, pero pues son procesos diferentes. Sí. Bueno, yo tampoco encuentro a nivel de historia y todo eso, bueno, sí, en el proceso y todo eso, claro, es diferente, pero en resumen cuentas una historia igual. Sí, pero bueno, a final de cuentas, bueno, aquí ya te hablo así al aire, pero digamos que pues en la animación pues también tienes que hacer storyboards y digamos que ahí en los storyboards pues son como que el cómic, ¿no? Bueno, yo de hecho todo eso lo he podido, todos los conocimientos que aprendí en animación y todo eso los he aplicado después al cómic, ¿no? A la hora de hacer guiones y todo eso, porque yo mis propios guiones los hago haciendo storyboards, o sea que a ver, yo lo que veo muy bien de tener conocimientos de animación es que hay cosas que las puedes aprovechar a la hora de hacer un cómic, ¿no? La expresión corporal, el acting, las expresiones faciales, cosas de este tipo están muy bien y las puedes aplicar al cómic. No digo que en el cómic no se haga esto, ¿no? Pero si tienes estos conocimientos van geniales. Y luego, pues eso, para hacer los guiones y visualizarlos y todo eso, un storyboard que hayas aprendido ya en los procesos de animación, pues también está muy bien aprovecharlo. Ok. Y entonces, bueno, vamos a déjame aclaro mis ideas. Ya me toca a mí. Entonces, empiezas en este mundo, en la animación, que te dan la oportunidad de trabajar ahí para que pagaras tu formación. La academia, sí. Sí, la academia, tu formación. Uh-huh. Estás trabajando, estás haciendo, pero ¿y en qué momento de estar haciendo animación brincas al cómic? ¿Por qué no preferiste, claro. ¿Por qué no preferiste seguir una carrera como animación? Bueno, no, la verdad es que eran cosas muy puntuales esto de la animación. Yo en paralelo seguía dibujando cómics. De hecho, en la época en la que estaba en la academia de Miguel Luján, que se llama Fastasma, ahí ya gané el segundo premio del concurso de cómics de Getafe. Esa fue digamos la primera obra así un poco seria que pude hacer y fue premiada. Y ya empecé con el género del terror que le he sido fiel hasta hoy en día. O sea que quiero decirte que aunque haya hecho formación en animación, nunca me he desviado del dibujar cómics. Esto eran pues cosas adicionales que iba añadiendo a mi formación. Yo tampoco tenía muy claro que fuera a dedicarme al mundo de la animación, pero creo que no estaba de más el tener una formación de este tipo. Okay. Y nada, y yo creo que en esa época ya las cosas iban tan mal en casa que ya dejé los estudios. Y ahora es cuando empiezo realmente a ponerme las pilas con el cómic. Ahora ya sí que empiezo Bueno, mira, me he pasado una cosa muy importante en el mundo del cómic, que eso te digo que es importante porque para mi futuro fue muy bueno. Había una feria, hicieron un intento de feria de cómic en Madrid y yo tenía 16 años y allí pude conocer a Jesús Blasco. Jesús Blasco, bueno, no sé, zarpa de acero, trabajaba mucho para el mercado
anglosajón, y allí pude conocer a un ya mayor Jesús Blasco. Me hizo una dedicatoria en un papel y me puso su dirección y teléfono. Y No. me dijo, cuando vayas a Barcelona, visítame. y así fue. Cuando me presenté bueno, esto ya es otra historia. Cuando me presenté por primera vez al concurso de la editorial de Two Time, que fui descalificado, me presenté al segundo año, gané y ya pude hacerle una visita a mi querido Jesús Blasco. Que te descalificaron y luego después te tuvieron que pedir disculpas. Es una historia, sí. Bueno, la editorial de Two Time, bueno, es de lo más grande, ¿no? Two Time era un artista, un empresario, un agente, un truán, un seductor, un pícaro. Y en los años 70 visitó a Jim Warren, que era el editor de la revista Creepy en Estados Unidos, en 1984, Vampirella, y presentó allí a todos sus artistas que estaban en selecciones ilustradas, que era su agencia, y era un tipo muy importante. Y organizaba un concurso en la editorial anualmente. Creo que fue con 17 años la primera vez que participé. Hice pues una historia en blanco y negro y nada, me devolvieron los originales sin darme ninguna explicación. Al siguiente año participé de nuevo y gané el concurso. Entonces fue cuando el señor Two Time me llamó, se disculpó y me dijo que le mandara la historia que el año pasado había sido descalificada. Me dijeron porque se parecía mucho al estilo de Bernie Wrightson, y que se la mandara porque iba a empezar a publicar de nuevo la revista Creepy. Y ahí es donde ya sí que empezó mi carrera profesional. Digamos que ahí es el parteaguas. Sí. Tú dirás, ¿y por qué eres tan fiel al terror y todo eso? No, entonces tengo algunas preguntas que hacerte. Tengo alguna anécdota que te dejará con la boca abierta. Ok, bueno, estamos hablando que eso de la revista Creepy, de los concursos, es más o menos que 1990. Sí, un poquito antes quizá, por ahí, por esos años. Ok, porque entonces entregas esos originales, te empiezan a publicar en la revista Creepy, en la reedición que empiezan a hacer Exacto. allá en España. Entonces, en Barcelona. Ahí es donde digamos que podríamos decir que en esos números es donde tienes tu primer trabajo profesional, o sea, los primeros números pagados. Pero para los loquitos completistas como yo, ¿tú no hiciste antes fanzines ni ninguna de ese tipo de cosas? No, la verdad es que no. Pero eso era por culpa de mi entorno, ¿no? Yo vivía en una zona muy aislada y no tenía compañeros, yo no conocía compañeros que les gustara el cómic y tal, y por lo tanto pues no tenía dónde colaborar, solamente pues en revistas del colegio, donde sí que me pedían que dibujara alguna cosilla y nada, pero profesionalmente fue directamente ya en la editorial de Two Time, en el Creepy. Ok. Oye, ¿y dónde quedó vaya, también participaste en otro concurso de ilustración donde te ganaste como no sé cuántos DVDs del homónimo de este programa, pero en inglés? Sí, yo es que soy muy, muy concursero, ¿vale? Yo he participado en concursos siempre que he podido porque
me parecía una buena manera de que un artista se diera a conocer. No solamente por el hecho de ganar, sino porque en el jurado podías encontrar gente importante, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy concursero. Cuando era chiquitito yo iba a concursos por año y siempre solía, aunque fuera, ganar una mención de honor, ¿no? No siempre ganabas el primer premio, no, podría ser un segundo o un tercero, pero bueno, y los concursos a mí me han abierto muchas puertas. No solamente de la editorial de Two Time, ¿no? Sino, no sé, yo participaba en concursos, por ejemplo, de mascotas de radio o cosas así, que luego resultaba que, aunque no ganara, pues me llamaban y me decían, oye, me llamaba el locutor, ¿no? Oye, pues yo tengo un hermano, ¿no?, que trabaja en publicidad o no sé qué, y tal. Ah, sí, pues dame el teléfono, y eso me abría muchas puertas. No sé, también en concursos de diseños de surf, también publiqué en una revista que se llamaba 360 Surf, que era alucinante, tenía una fotografía. Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de El Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.